El algoritmo que sabía demasiado, un podcast del Observatorio de Derechos Digitales. Hola a todos, esto es El algoritmo que sabía demasiado, un espacio en el que vamos a reflexionar sobre la importancia de nuestros derechos en el entorno digital. Un saludo de Chema Valenzuela. César Augusto quería ser emperador de Roma a toda costa, pero para conseguirlo tenía que neutralizar a su principal rival, Marco Antonio. Así que decidió recurrir a las fake news. Muy pronto, el bulo de que su adversario iba a actuar contra los intereses de Roma, influido por su amante Cleopatra, corrió como la pólvora. Incluso llegaron a acuñarse monedas con frases, a modo de tweets, que acusaban a Marco Antonio de ser un borracho, un mujeriego y un títere en manos de la reina de Egipto. La estratagema funcionó y César Augusto logró convertirse en el primer emperador de Roma. Hoy en día, la exposición a las noticias falsas se ha multiplicado debido a la generación masiva de contenidos en Internet y su difusión en redes sociales. Vivimos tiempos en los que es habitual que los personajes públicos reclamen su libertad de expresión o, en el caso de los medios, su derecho a informar. Sin embargo, se habla mucho menos de nuestro derecho a recibir libremente una información veraz. Solo con ella podremos formarnos una opinión con criterio y garantizar una sociedad más justa y democrática. En el capítulo de hoy charlaremos con nuestros invitados sobre cómo podemos garantizar este derecho. Pero antes vamos a encender nuestro proyector para visitar la redacción del programa Newsnight, presentado por Will McAvoy. Una peli en un minuto. Soy el editor jefe de Noticias Noche y decido sobre lo que se ve y se oye en este programa. ¿Quiénes somos para tomar estas decisiones? Somos la élite de los medios. Después de esto volveremos con las noticias. Will McAvoy, protagonista de la serie The Newsroom, es la cara visible del programa Newsnight de la cadena ACN. La serie nos muestra el afán de este espacio informativo por alcanzar los máximos estándares de calidad. Como su propio creador, Aaron Sorkin, declaró, se trata de una redacción idealizada y romántica, no pretende ser un documental. The Newsroom muestra la cara más luminosa de los medios de comunicación sin obviar sus conflictos. Es difícil presentar las noticias con objetividad y sortear las presiones, pero los ciudadanos tienen derecho a recibir una información veraz, aunque solo se llegue a una minoría, como avisa la productora del programa, Mackenzie McKay. La gente querrá las noticias si se las das con integridad. No todo el mundo, incluso no mucha gente, el 5%. Y el 5% de algo es lo que marca la diferencia en este país, así que podemos hacerlo mejor. Vivimos un momento en el que las noticias falsas están provocando un círculo de desinformación que afecta a nuestras democracias. Por ello, defender el derecho a recibir información de calidad es vital para garantizar una sociedad más justa. De todo ello vamos a hablar con nuestros invitados de hoy, María Moya, socia fundadora y CEO de Prodigioso Volcán, y Borja Vergareche, director de Comunicación Corporativa, Innovación y Liderazgo en Harmon. Bienvenidos. María, Borja, bienvenidos. ¿Habéis trabajado alguna vez en alguna redacción similar a la de The Newsroom? Yo te diría que sí. Que yo he trabajado en una redacción similar a la de Newsroom, pero en lugar de hacer televisión, hacíamos muchos medios digitales para un grupo de comunicación importante. Éramos una redacción multimedia y multimedia, que trabajaba 24/7 y tenía que afrontar todo tipo de noticias en directo y de grandes acontecimientos, donde, Chema, tú también estuviste presente. Yo lo del 24/7 lo llevo grabado en el turno de noche. Borja. Muy buenas. ¿Es demasiado idealista o...? No, a ver, creo que todos los que hemos trabajado en redacciones reconocemos un montón de cosas de trabajar en una redacción, sea de tele, sea de prensa, sea de radio. Claro que hay idealización audiovisual, pero nos reconocemos muchas cosas, ¿no? Yo he trabajado en una redacción humilde de un medio regional de una ciudad muy importante que es Bilbao. He trabajado en una redacción de un medio nacional, he estado en La Nación, en Buenos Aires, en otras latitudes y visitando un montón de redacciones cuando en los medios, ¿no?, luchábamos mucho con esto de la innovación y la adaptación a los nuevos contenidos digitales, etcétera. Hay cosas que estaban ahí que permanecen, ¿no? La relación con los dueños, con los editores, esas reuniones con
con los abogados por temas sensibles, los periodistas románticos, los periodistas más adocenados, ¿no? Creo que hay arquetipos que y luego lo más importante que creo, ¿no? La adrenalina que genera un oficio importante y necesario, ¿no? ¿Y qué ha pasado, si es que ha pasado algo, para que ahora mismo hablemos más de desinformación que de información? Yo creo que ha habido un cambio que se produce precisamente por las mentiras. Para hablar de desinformación hay que hablar de mentiras, porque nosotros muchas veces decimos fake news, y fake news se traduce como noticia falsa, pero fake news es una noticia falseada. Es una mentira, y eso es lo que ha pasado, que hay mentiras que tienen intención, hay una intencionalidad de mentir para conseguir determinados objetivos. Me da igual que sean políticos, que sean de salud, y eso hay que ponerlo de manifiesto. Hay que hablar muy claro de mentiras, y eso es lo que yo creo que ha cambiado dentro de un contexto mucho más polarizado. Yo siempre me explico las fake news de dos maneras, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo en lo que dice María, pero por un lado tiendo a creer que las fake news somos nosotros, es decir, que tiene mucho que ver con la degradación de ciertas cosas, la pérdida de valoración de ciertas cosas, y dicen mucho de nosotros, pero luego hay un matiz. Yo creo que hablando de desinformación en general, más importante que hablar de la producción de contenidos falsos, que podemos hablar de ello, granjas en países como Macedonia y antes Ucrania, donde hay decenas de gente produciendo contenidos falsos, creo que hay que hablar de distribución de la información, ¿no? Y como esos canales algorítmicos de distribución de la información que hemos adoptado porque nos aportan un montón de cosas cada día, cada vez que consultas Google, las redes sociales nos han dado muchísimas cosas positivas, pero al final la distribución de la información en unos conductos algoritmizados a una escala que nunca habíamos visto, creo que es lo que hace que algo que ha existido siempre, que son las mentiras o las estrategias de propaganda o la querencia del Homo sapiens a creernos los chismes, por eso digo que somos un poco nosotros, lo que es nuevo es la escala del fenómeno gracias a unos conductos de distribución brutalmente universales, ¿no? Y ahí es donde creo que somos frágiles, vulnerables, y que esa cosa tan importante llamada periodismo y ese ser humano tan apegado a un oficio tan valioso llamado periodista se hace pequeñito, ¿no? En este contexto. Se hace pequeñito, pero es parte de la solución al problema. 100%, seguro que María está de acuerdo. A ver, para hablar de cómo solucionar la desinformación y las fake news, yo creo que hay que ponerse un poco estupendo, elevarlo un poquito, y creo que hay que hablar del estado de salud de ciertas instituciones que son las que garantizan que podamos vivir en un mundo con verdades compartidas. Porque, como ha dicho María, el principio de esta conversación está en que vivimos en la era de la mentira. Vivimos en una era en la que hay políticos elegidos en países muy importantes y muy grandes que han hecho campaña y han construido una personalidad política en torno a la mentira. Y eso afecta a muchas cosas. Por eso hablo del estado de salud de ciertas instituciones, ¿no? Que tienen que ver con la idea de una democracia deliberativa, ¿no? El sistema que tenemos se basa, en que manejamos argumentos basados en la verdad para construir consensos. Toda esta cadena, que la hemos dado por obvio durante muchas décadas, se nos está rompiendo. En esto el periodismo tiene un lugar más que nunca. De cada día mirar ahí fuera, hacer lo que hace un periodista, que es contrastar las cosas y traernos las historias con un cierto orden, con una cierta cabeza. Luego a cada uno le gustarán más unas cosas u otras, ¿no? Pero al final es el derecho a entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Y yo creo que el periódico, los medios, un telediario, una app, son mecanismos que nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Los adultos, los jóvenes, los niños, y eso es muy valioso. Trasciende el periodismo, pero más que nunca es necesario. Y también yo creo que el mundo en el que vivimos ahora tiene un factor más que suma, que es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial nos lleva a mundos de ficción. Y esto es lo que cambia también la foto con respecto al pasado. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que no vamos a saber o poder distinguir qué es verdadero y qué es falso.
y vamos a tener que prepararnos, formarnos, autorregularnos y educarnos para que ese mundo de ficción sea digerido, sea discernido. Volviendo a The Newsroom, y a propósito de lo que acabáis de decir los dos, hay una escena que, volviendo a verla, me llamó la atención mucho, en su momento no, ahora sí. No recuerdo exactamente qué noticia era, quizá lo recordéis vosotros, pero van a dar una noticia en el informativo, la están dando ya todos los medios, tiene que ver con alguien que ha muerto, y ellos no la dan, porque les falta la última confirmación. Exacto. Esto es así en la serie. En la realidad, ese apremio por hacer las cosas, por tener una respuesta rápida, hace que ese proceso de verificación no se respete. O sea, quiero llegar antes que mi competidor, aunque me falte por certificar la noticia. Esto en el entorno digital se acelera de un modo exponencial, y con la inteligencia artificial que ofrece respuestas al segundo, sean verdad o no, esto se acelera muchísimo más. Sí. La noticia era la muerte de Bin Laden. Eso es. Aguantaron hasta el final, hasta obtener la última fuente, la doble verificación aguantaron que necesitaban. En la ficción, esa tarde en la tele todos vimos todo antes de tiempo. Pero la noticia era esa, y tuvieron la fuerza de aguantar hasta el final, que además una de las fuentes que lo verificaba era Biden. Hacían ese juego entonces, que luego Biden ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos de América. Y esa es la noticia, y aguantar sin dar la noticia, porque otros medios lo que estaban dando era una noticia falsa, y aquí sí que utilizo el término de falsa, porque iban diciendo que había caído Gaddafi, y no, quien había muerto era Bin Laden. Entonces, aguantar y saber verificar y no tirarte a un directo que sabes que en el momento en que vas a dar la noticia, esa noticia se va a extender, hay que tener mucha fuerza y aguantar mucho la tensión. ¿Cómo mantenemos la serenidad ahora que el flujo informativo es mucho más rápido que incluso que yo creo que ha habido una evolución ahí, ¿no? Desde el advenimiento del periodismo digital, que introdujo una aceleración brutal en las redacciones, pero las redacciones no cambiaron tanto, ¿no? Y entra el ciclo 24/7, y de repente allá por 2010-11, revoluciones árabes, Wikileaks, Twitter se convierte, ya no es 24/7, ya es al minuto, al segundo, pero las redacciones seguían siendo las mismas, ¿no? Ese ecosistema humano y profesional seguían siendo las mismas. Ese ecosistema fue sometido a un shock brutal de aceleración con los primeros años del periodismo digital, que llevó a un periodismo a volumen, de cantidad, con merma en la calidad. Yo creo que felizmente ha habido una reacción. Es decir, si miramos un poco las métricas que se miden en los medios, han ido cambiando de métricas muy de calidad a muy de cantidad a métricas más de calidad. Los modelos de suscripción, entre muchas virtudes, creo, han ayudado a los periódicos, yo tengo un perfil más de prensa que de tele, pero a producir menos. Los grandes diarios generalistas de este país, El Mundo.es, El País, ABC, las ediciones digitales, publicaban 200, 300 y 400 noticias cada día. Yo creo que es innecesario, y que fue una tendencia que creo que se ha decelerado, y creo que los modelos de suscripción y esa idea de tener una relación con ya tu cliente no es alguien desconocido, es alguien que está pagando cada mes por algo muy preciado en su vida, que es su medio, ¿no? Entonces creo que eso ha decelerado, publicamos menos, con un poco más de calidad, y eso creo que libera muchísima energía en las redacciones, positiva. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero fíjate, en la primera temporada de The Newsroom se dice algo que ha sido también muy importante en la evolución de la desinformación, y es que necesitábamos tener como amiga a la prensa. Queríamos que hicieran preguntas que nosotros quisiéramos contestar, y ahí es donde se desvirtúa el modelo. La prensa no puede ser tu amiga. Los medios de comunicación no son tus amigos. Y los medios de comunicación y la prensa tampoco pueden estar sujetas a los intereses de las empresas editoras, que se ve perfectamente en The Newsroom. Cuando sale esa maravillosa Jane Fonda, a la que adoro, que entonces yo no sé si estaba casada, para colmo, con Ted Turner, o había estado casada con el fundador de CNN, con lo cual se produce ese efecto maravilloso. Entonces lo que demuestran en The Newsroom es que para hacer un periodismo de calidad, que
combata la desinformación, la redacción se convierte en un juzgado porque los votantes y la ciudadanía necesitan abogados que les defiendan. Y a mí eso me parece una fantasía del guión, porque es lo que ha ocurrido. Aaron Sorkin es maravilloso, sabe tratar estos temas, pero la prensa no puede ser tu amiga. La prensa es otra cosa. La prensa hace información y esa información es la que te ayuda a ser mejor. Una serie hecha, perdón, pero lo decíamos antes, en los años felices de Obama, ¿no? La primera temporada o lo empiezan a gestar en 2009, 2012 primer capítulo hasta 2014. Han pasado 10 años, ¿no? Que es tremendo volver un poco, no sé, a mí me ha pasado lo mismo con Ala Oeste de la Casa Blanca, volver a verla, la candidez de aquellos maravillosos años, ¿no? Y con esta serie, aunque ya están ahí los gérmenes de cosas que luego han derivado en los virus que nos acechan, pero hay asombra un poco ver la de tiempo que ha pasado, las cosas que permanecen y las cosas que han cambiado, ¿no? Pero volviendo a Jane Fonda, yo siempre he creído, por eso creo que está Jane Fonda, está Katharine Graham, Meryl Streep en The Post, ¿no? En la peli de los archivos del Pentágono, ¿no? El perfil de los dueños de medios creo que es importante también, y los personajes y en las series o en las pelis de periodismo me fijo en ellos por razones obvias, pero aquí también en The Newsroom esas conversaciones con los dueños, con la dueña y tal, son maravillosas también, ¿no? No sé hoy cómo serían, ¿no? A la pregunta ¿serían igual de francas, el perfil al otro lado? Y no solo si lo serían o no, o sea, ver un poco más allá, porque puede que lo fueran. Podríamos tener esta noche Newsnight con Will McAvoy con una factura impecable, están trabajando de un modo perfecto, la gente no se los creería. O sea, la ausencia, la pérdida de credibilidad de los medios en sí es un hecho, o sea, por bien que lo hagan, el esfuerzo puede estar ahí, pero al final, y al hilo un poco lo que decíais, mucha gente va a acabar creyéndose a su primo. Y este sí que es uno de los problemas reales a que nos enfrentamos a la hora de informarnos de un modo veraz, ¿no? Afecta no solo al periodismo, ¿no? O sea, las fuentes de autoridad tradicionales en esa ola que está arrasando con, pobrecita mía, aquello que llamábamos democracia liberal, tal y como la conocíamos, es lo que impacta. O sea, el periodismo va en esa ola, ¿no? De descrédito de las fuentes de autoridad. Vuelvo, ¿no? A la idea esta de, pues, estas humildes y pecaminosas democracias deliberativas en las que tenemos, pero creo que hay mucho ejercicio de autocrítica que hacer desde la industria de los medios, porque creo que hay una parte que ha sido una herida autoinducida en los medios, en los periodistas, en las empresas de medios, ¿no? La industria, creo que hay una parte que se ha hecho daño, porque ha habido partes de la industria que han hecho daño, pero luego también creo que tiene que ver con los tiempos en que vivimos. Yo creo que nunca es suficiente, nunca diremos suficientemente la de periodistas que cada día se esfuerzan humildemente y tenazmente en verificar informaciones ajenos a las prisas, a las presiones, a la banalización y a la politización de la información, ¿no? Y ahí hay algo en ese oficio que ha perdido estatus, que ha perdido autoridad, hay algo que debiéramos apreciar y conservar, ¿no? Por supuesto, con un montón de perversiones que ha sufrido, como todas las industrias desgastadas, pero hay algo que yo creo que no estamos siendo capaces de transmitir, ¿no? A nuevas generaciones que van a creer a su primo, como decías, o que desde luego tienen un acceso a la información ultra fragmentada en algo como TikTok, que yo soy padre de adolescentes, me horroriza esa fragmentación dramática del conocimiento en base a fun fact, ¿no? Todo es un dato random que saben de uno de Corea del Norte, medio de Canadá y cuarto y mitad de dato de química, pero no saben nada de nada, en realidad, en lo macro. Pero es lo que dan los medios. Eso es interesante y por ponerlo en positivo y preguntaros en positivo, ¿qué creéis que debemos hacer o que podemos hacer para que precisamente esas generaciones comprendan
su derecho a recibir información veraz y sepan cómo manejarse a la hora de encontrarlo. Yo creo que con esas generaciones hay que tener paciencia y empatía. A mí me pasó, también tengo una hija adolescente, que al vivir un suceso reciente, ella me iba dando una información que yo le pregunté, ¿de dónde sacas esa información? Y me dijo, de WhatsApp y de TikTok. Le dije, eso no son medios de comunicación, eso son plataformas, son canales. Y hay que concienciarles de que les están mintiendo y que tienen que aprender a diferenciarlo, porque es importante para ellos como personas, como ciudadanos y como demócratas que van a formar parte de una sociedad. Hay que enseñarles. Eso que se dice con ese concepto de la alfabetización mediática es fundamental, incluso darles herramientas, ya que son tan listos y tan digitales y tan jóvenes, ¿vale?, para poder verificar los hechos, las imágenes y los vídeos. Y luego que trabajen el escepticismo, que es la característica que debemos tener los periodistas. Porque luego podemos decir, y el pensamiento crítico. Bueno, los periodistas y los fontaneros. Y los fontaneros, exactamente. Pero los periodistas per se somos muy escépticos. Debemos ser escépticos. Y que sean escépticos, que no se crean lo primero que les llega. ¿Por qué? Porque tienen sesgos. Y es muy divertido enseñarles los sesgos. Es decir, tú vas a pensar cómo tu contexto o como tus amigos quieran que pienses. Estás sesgado. Y enseñarles también que esos sesgos influyen. Y luego que no difundan lo primero que les llega. Eso también es muy importante. Pero claro, es una labor educativa. Recibo muchos me gustas. Claro, recibo muchos me gustas, pero tienen que tener esa concienciación. Es que si no, no hay otro camino. Hay que educarlos. Sí, porque María, lo comentabas, ¿no? Con la inteligencia artificial generativa, con esos canales de información, llamémosle información, inundados de información o contenidos generados por inteligencia artificial, esa idea de discriminar desde el escepticismo qué es una fuente, qué es un canal, qué tipo de contenido es crítico. Entonces, me gusta lo escepticismo y yo también intento trabajar la noción de revélate ante la idea de que te manipulen tan fácilmente, ¿no? Y buscar un poco esa rabia. Pero, por dar un dato solo, hace poco con una de las muchas y valiosas medios o empresas que se dedican a la verificación de contenidos, sí, etcétera, hace unos meses les decía, oye, pero al mes, ¿cuántos bulos cazáis? No, pues cada mes en España, en las conversaciones, unos 300. Y cuando los conductos de la información estén inundados de contenidos de texto, de imagen, de vídeo generados por inteligencia artificial, ¿cuántos bulos tendréis que pescar al mes con vuestros humildes algoritmos, ¿no? Pues la respuesta era un silencio, ¿no? Pero no creo que los pequeños cazabulos de estas empresas sean suficientes, que hay que trabajar desde una pedagogía. Por eso digo siempre que las fake news somos nosotros, pero optimista, pesimista ante el futuro, pues soy un ser antropológicamente optimista, pero con esto confieso que me cuesta un poco y me preocupa bastante. Igual ahondo un poco en eso que le voy a preguntar, y es ¿qué responsabilidad creéis que tienen quienes distribuyen ahora mismo la información? Toda. Bueno, toda. El que la emite también. También. Uno miente, el otro... También. Mira, en The Newsroom daban una solución que me pareció muy curiosa. Es creo recordar, en el 4º capítulo de la primera temporada. Me llamó muchísimo la atención porque lo que decían es: las personas que mienten y los medios que mienten deberían llevar una etiqueta pública el resto de sus días y estar señalados por cuáles mentiras han dicho esos medios. ¿Te lo imaginas? Uh-huh. No te lo imaginas, no nos lo podemos imaginar. No. Sería y menos imposible. Si me da la razón. Claro, exactamente, pero sería una manera de marcarles. No, es que usted ha mentido 177 veces a lo largo del año. Eso ya sería una manera de decir, pues mira, este es menos fiable. ¿Y no estamos desgastando también la palabra mentira? O sea, hasta el punto de que ya da igual que nos mientan. Me he puesto muy filosófico, pero creo que afecta a nuestros derechos. Es parte del problema. De verdad, es parte del problema. Si a mí me preguntaran, me dijeran qué podíamos hacer para combatir la desinformación, no nos puede dar igual distinguir entre lo verdadero y lo falso. No nos puede dar igual. Es ahí donde empieza la rebelión. Tiene que ser una rebelión de la sociedad civil. No nos puede dar igual. Y hay que reconocer la desinformación como un problema grave.
Entonces, no podemos vivir en un mundo de mentiras. Lo que está muy desgastado, desde luego, es la noción de verdad, ¿no? Cuando nos hemos inventado la noción de post-verdad, ¿no? Porque las mentiras, lo hablas con antropólogos, ¿no? Con los Arzuagas de este mundo, o sea, el Homo sapiens somos la especie mentirosa por naturaleza, o sea, las mentiras forman parte de cómo somos, pero lo que está muy dañada es la idea de verdad. Y si de desinformación pasamos a la versión un poco más dura de todo esto, ¿no? De las ciberamenazas, amenazas híbridas, etcétera, y lo miras un poco desde este punto de vista, te das cuenta, vuelvo a la idea de lo frágiles que somos como sociedades y los susceptibles de manipulación que somos. Porque los que fabrican mentiras, sí, son granjas en las que se fabrican historias que son mentira. Pero el objetivo es, ante un hecho, que la futura reina de Inglaterra está enferma, no es que cuenten una versión alternativa que es mentira, sino que inundan con decenas de posibles versiones o decenas de versiones verosímiles, con el único objetivo de generar desconfianza de todo lo que leemos y de todo lo que escuchamos y de todo lo que vemos, ¿no? Entonces, grande. Los que están utilizando estas estrategias lo que hacen es poner sobre la mesa decenas de verdades posibles, ¿no? Y todo es verosímil. Y afecta a otra noción clave que creo que es la de confianza, que es lo que se está perdiendo, ¿no? Y lo vinculo mucho a esa idea de entre la verdad y la mentira. Bueno, pues ahí hay una tensión que se resuelve desde la confianza. Y lo que se está rompiendo es la confianza en que lo que escuchas en un podcast como este, lo que lees en un medio y lo que ves pueda ser verdad o no, pueda ser un deepfake o no, ¿no? Y nos hace muy vulnerables porque es lo único que nos permite, ¿no? Avanzar un poco juntos, que vuelvo a esa idea de tener verdades compartidas, ¿no? No creencias, tener verdades compartidas. Pues como somos muy humanos, vamos a irnos a ver una exposición y ahora volvemos. Cuando la realidad supera la ficción. ¿Qué son realmente las fake news y cómo se propagan? ¿Qué herramientas tenemos para fabricarlas, detectarlas y combatirlas? Para contestar a estas preguntas vamos a recordar la exposición Fake News, la fábrica de mentiras de Fundación Telefónica, de donde hemos obtenido la historia de César Augusto que contamos al principio. Esta muestra, que se clausuró en enero de 2024, nos proponía un recorrido por el mundo de las noticias falsas a través de piezas históricas, obras artísticas y casos de estudio reales. Con todo ello, planteaba una reflexión sobre el impacto que generan las fake news en nuestra sociedad. La exposición hablaba de varios aspectos de este fenómeno y nos daba las claves de cómo nuestra propia naturaleza nos predispone a las noticias falsas, sobre todo debido a dos rasgos del ser humano: el gusto por aprender, que nos hace dar más importancia a la información nueva, y la pulsión por formar parte de un grupo social. Además, los atajos mentales que utiliza nuestro cerebro puede llevarnos a juicios inexactos. Vivimos en la época de la economía de la atención, donde los estímulos se multiplican. Cuanto más deprisa se difunde una información, menos tiempo hay para verificarla. Y tal y como se mostraba en esta exposición, las nuevas tecnologías, como la IA, han agravado el problema al facilitar la construcción de mentiras y democratizar la manipulación visual. María, tú la exposición te la conoces de memoria. Sí, la exposición fue una oportunidad que nos dio Fundación Telefónica maravillosa, precisamente para educar y concienciar sobre las fake news y las fábricas de mentiras, la fábrica de mentiras, la gran fábrica de mentiras. Y fíjate, la exposición se concibió con un itinerario muy concreto de explicar cuál es el término de fake news, ver los sesgos que nos afectan, y demostrar que desde el principio de los tiempos, desde la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna y en la edad contemporánea, han existido las fake news, que creo que es lo que más sorprendía de la exposición. Enseñaba también, imagínate, enseñaba también a crear fake news, porque una manera de aprender a combatir la desinformación es aprender
a saber cómo te están mintiendo. Eso es muy importante. Y luego fue una exposición muy buena porque al estar en el espacio de Fundación Telefónica pasaron cientos de colegios de Madrid con niños y niñas a los cuales se les enfrentó a esta situación que viven de manera cotidiana. Y se les enseñaba a crear un deepfake, por ejemplo, cómo podían hacerlo, cómo podían aprender a desmontarlo también. Y bueno, yo creo que fue una oportunidad educativa de aprender sobre las fake news y tuvo una respuesta brutal por parte de la gente porque creo que es de las exposiciones más vistas. En realidad este tipo de acción lo que permite es que quien es muy lejano al mundo de la comunicación o del periodismo entienda el mecanismo, ¿no? Entienda Exacto. Esos protocolos que hay para diferenciar una noticia fiable de una no fiable, de una mentira. ¿Cómo valoráis el debate que está habiendo también alrededor de esos protocolos de control de la verdad o la mentira? Estoy hablando de notas de la comunidad o verificadores. No es fácil, ¿eh? Esta no es fácil. A ver, en perspectiva histórica, ¿no? Sí. En perspectiva histórica. Yo tengo mi opinión. No, pero en 2012, 13, 14, 15, 16... las grandes plataformas de contenidos digitales, Google, YouTube, Facebook, Twitter en menor medida, empiezan a ser los lugares por los que accede la mayor parte de los seres humanos a la información. Antes había un acceso directo a los medios y ahora es un acceso intermediado. Las compañías tecnológicas han hecho serios esfuerzos en todo ese tiempo, de 2012, 13, 14 a esta parte, de buscar maneras de evitar o mitigar o disminuir la circulación de contenidos falsos. Y han intentado distintas aproximaciones, ¿no? Se puede configurar el producto cuando te pregunta, hey, esto que estás compartiendo no lo has leído, ¿seguro que quieres compartirlo sin leer? O cuando limitan los compartidos en WhatsApp, bueno, desde el producto se puede trabajar. Se puede trabajar con verificadores externos, ¿no? En distintos países lo han hecho muchas compañías a los que encomiendan la tarea de cazar mentiras en sus plataformas, señalarlas, identificarlas y retirarlas, ¿no? Un poco una policía de contenidos, entre comillas. Y luego está esta idea de, bueno, encomendarlo a la comunidad y que sean los propios usuarios los que determinen si algo es suficiente y sangrantemente falso como para que le saquen tarjeta roja. ¿Basta con delegar en el criterio de los usuarios? Yo creo que no. Hemos asistido en el inicio de la nueva presidencia de Donald Trump a un serio cuestionamiento de los modelos a los que habían llegado las propias compañías tecnológicas, ¿no? Con controles internos, con mecanismos de verificación, con limitación de circulación. Creo que es un debate abierto. En las compañías tecnológicas hay gente muy preocupada también porque realmente, yo lo he visto, han invertido muchísimos recursos durante todo este tiempo, pero yo creo que hay que llevar también el debate fuera de las compañías tecnológicas al ámbito de representación democrática y ver desde la regulación qué tipo de contenidos queremos que circulen en esas plataformas. No digo yo que se puedan habilitar mecanismos de censura directa, pero sí que es algo que nuestros parlamentos debieran y deben y están legitimados para hacerlo, porque va a ser un Far West de contenidos cuando yo, si en un periódico publico una mentira, puede venir la Guardia Civil a buscarme a mi casa porque he incumplido el Código Civil o el Código Penal. Este debate está muy abierto, por eso digo que la perspectiva histórica es importante aquí. Estamos en una etapa muy compleja para este debate y yo creo que debemos poner foco en que la conversación entre diputados, senadores y tecnólogos mejore, se entiendan mejor, hablen el mismo idioma. Estamos muy desarmados a nivel democrático, ¿no? Nuestros representantes, porque muchas veces no entienden las tecnologías que se están desarrollando. Y yo creo que hay que poner un poco de foco en que esa conversación democrática debe ocurrir y debemos rearmarnos en el lado de las democracias para abordarla con conocimiento tecnológico suficiente. Chema, a mí me gustaría hacer ahora de Mackenzie y preguntarte tu opinión. Porque yo la he leído y la has publicado recientemente y me parece muy interesante. Pero la voy a ejemplificar de otro modo ahora. Aquí estamos dos de Pamplona y uno de Bilbao. Sí. ¿Vale? Mañana vamos a imaginarnos que juegan
se juega un Bilbao Osasuna. Hay unas reglas de juego. Unas líneas en el campo, fuera de juego, hay que meter el gol en la otra portería para puntuar. Las normas las tenemos claras. Hay una norma. Esto ya es un avance con respecto a lo que tenemos en el ámbito de las redes sociales. Si hay que elegir entre tener árbitro o que las decisiones complicadas las decida el público de Bilbao, yo voy con el árbitro. No jugaría nunca fuera de casa. Y eso que está pasando en las redes sociales. Cuando hay notas de la comunidad, tenemos a una hinchada contra la otra y la más masiva gana. La verdad, volviendo a lo que decía antes María, es algo que ya ha dejado de preocupar. Exacto. O sea, soy capaz de verificar una mentira si favorece a mi equipo. Tal cual. Y ni siquiera hemos metido el VAR. O sea, eso es. Solo decisión humana. Y luego la pregunta es, ¿regulación o autorregulación? Que yo creo que ese matiz es importante, aprender a autorregularnos y aprender a reconocer de los propios errores, que eso se trabaja muy bien en The Newsroom. En The Newsroom no tienen miedo a afrontar sus errores, a reconocerlos y a decirlos en voz alta si se han equivocado. Hay un problema que en el propio Macaboy acaba asumiéndolo, y es que te tienes que tragar el ego. El ego del periodista es algo que tú quieres ser el primero, es el que más llama la atención, el que más likes tiene a día de hoy. Bueno, pues la veracidad igual requiere otro tipo de práctica y no pasa nada. Chema, en primer lugar, se dice Athletic, no Bilbao, y porque si no, no me van a aceptar de vuelta en casa. Y cuando en 2016 gana sus primeras elecciones presidenciales Donald Trump, en aquel momento mucha gente achacó a Facebook un rol importante, ¿no? Sí. Y en ese momento el propietario y CEO de Facebook, don Mark Zuckerberg, dijo, yo no puedo ser el árbitro de la verdad. Que es una reflexión interesante, ¿no? Sí. Y te cojo la metáfora de que no podemos delegar en hinchadas enfrentadas ciertas cosas, ¿no? Pero la idea de quién arbitra la verdad, claro, es un debate interesante, sí, para el que creo que no tenemos mucho tiempo, pero sí que desde luego creo que hay un problema muy gordo de circulación de cosas muy tóxicas en las plataformas de contenido, redes sociales y otros entornos, y que hay que actuar desde todos los ámbitos. Tienen que intervenir desde el producto. Hay cosas de diseño de producto que son obvias, que hay que utilizar para limitar. Hay que intervenir desde la comunidad también. ¿Cuánto confiamos en la comunidad en los tiempos polarizados en los que vivimos? Yo estoy contigo, poco. Y tercero, desde fuera, ¿qué partes podemos regular? Y yo creo que la regulación de las empresas tecnológicas trasciende a la regulación del contenido en las redes sociales. Para mí es el gran reto pendiente que tenemos ahora que hay unas compañías tecnológicas en la era de la inteligencia artificial están invirtiendo cantidades ingentes en cosas que no entendemos. Entonces la conversación es mucho más amplia, ¿no? De, oye, cuando llegó la fiebre del petróleo, los reguladores regularon las industrias del petróleo. Cuando en los 80 llega el advenimiento de las empresas de telecomunicaciones, en Estados Unidos cogen una gran empresa de telecomunicaciones y la parten en 7 baby bells en aquella época, ¿no? Los reguladores en momentos de la historia han intervenido. No sé yo ahora cuál es la solución, pero sí que tengo clarísimo que son unos objetos empresariales no identificados previamente, gigantes con valoraciones bursátiles de 3 billones y 4 billones, que tenemos que pensar muy seriamente cómo se relacionan con la sociedad circundante, ¿no? Porque escuchas a algunos de sus propietarios, en concreto hablemos claramente de Elon Musk en el inicio de la presidencia de Donald Trump, y realmente la sensación es que les sobramos el resto de seres humanos y que les sobran, desde luego, las leyes y las instituciones democráticas, ¿no? Entonces, oye, si queréis innovar en que algún día lleguemos a Marte, el que quiere ir a Marte, que vaya. Pero yo creo que hay que abordarlo, ¿no? Porque, lo siento, existimos los seres humanos y nos tenemos que dotar de normas de convivencia. Entonces, de esto hay que hablarlo. Por darle la vuelta a todo y despedirnos de un modo mucho más positivo, os voy a pedir que me deis ejemplos de proyectos, situaciones, algo que conozcáis que esté trabajando de verdad a día de hoy para impulsar el derecho a recibir una información veraz.
Yo no voy a decir nombres, pero sí voy a hablar de un par de medios de comunicación, por ejemplo, en España, que sé que no trabajan tanto esa palabra que se llama clickbait, ¿sabéis? Que es intentar conseguir el click como sea y hacer una apuesta real desde sus humildes medios. Y hay un par muy concretos que van a apostar por un poco lo que se contaba en The Newsroom. Dar información que para ellos y desde su ideología, que no puede estar más alejada en los dos que estoy pensando uno de otro, apuestan por las exclusivas, apuestan también por la opinión y apuestan por determinadas denuncias y por información veraz. Y creo que hay medios que lo hacen, otros no. Hay mucha gente haciendo cosas maravillosas. Yo no quiero decir que y están ahí y están accesibles. Mi podcast preferido, y esto es un podcast, es Radiolab, el podcast de una emisora afiliada a la NPR en Estados Unidos, que hace unos programas increíbles de ciencia y tecnología y asuntos de actualidad maravillosos, financiado por suscripción, un modelo radio pública. Hay medios nuevos de gente joven maravillosa. Ahora Mar y Emilio Domenech acaban de sacar What If, trabajan con una creatividad digital maravillosa, temas periodísticamente, con una agenda editorial que es una mirada, desde luego, diferente a mi mirada de señor mayor, y que es realmente interesante. Y mucha otra gente, ¿no? Sí. O sea, que yo realmente creo que hay mucha gente. Señalaría o buscaría, sobre todo, gente que trabaje contenido sobre ciencia. A mí ahora en concreto, en este momento, ¿no? Me parece especialmente importante, ¿no? Y si buscas, hay un montón de podcasts, sí, un montón de gente haciendo contenidos científicos, ¿no? Que me encantan. O sea que hay esperanza, claro que hay esperanza. Pues animamos a toda nuestra audiencia a que busque esos contenidos y que siga escuchando contenidos como este. María, Borja, qué gusto teneros con nosotros aquí. Gracias. Gracias, encantados. Y una vez que hemos tomado nota de las recomendaciones que nos han traído nuestros invitados, no está de más que recordemos antes de irnos algunas claves para no caer en la trampa. Antes de creerte una noticia o compartirla, reflexiona, no la difundas por impulso. Desconfía de informaciones que no citen fuentes o documentos oficiales, que no incluyan enlaces o que estén escritas para generar una gran reacción emocional. Procura informarte a través de medios que tengan una buena reputación y evita las páginas no fiables. Si encuentras una noticia falsa en una red social, busca la opción de denuncia o reporte y sigue los pasos proporcionados por cada plataforma. Recuerda que puedes proteger la información que se da sobre ti en Internet. Pide que se rectifiquen los datos que no sean veraces y que los medios que los hayan publicado incluyan un aviso aclaratorio en sus archivos digitales. Y hasta aquí este episodio del algoritmo que sabía demasiado. Os recordamos que este podcast forma parte de un convenio entre Red.es del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y la Fundación Hermes. El objetivo es seguir impulsando la Carta de Derechos Digitales. Además, todo esto es posible gracias al apoyo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos Next Generation de la Unión Europea. Si quieres disfrutar de más capítulos, puedes seguirnos en tu plataforma preferida. Nosotros nos despedimos con Will McAvoy, al que hemos encargado que cierre el programa con una de sus frases. Hasta el próximo capítulo. Desde este momento decidiremos qué ocurre en nuestro espacio y cómo presentarlo, basándonos en la verdad de que nada es más importante para una democracia que unos electores bien informados.